Y vamos a continuar con otra interesante conversación sobre historia política de nuestro país, historia militar también, porque nos retrotraemos de inmediato al 22 de octubre de 1970, hace 55 años, 2 días antes de que el Congreso Pleno ratificara a Salvador Allende como presidente de la República. Fue asesinado el general René Schneider en un atentado cuando iba rumbo a su trabajo. Estamos acá con su hijo, Víctor Schneider, que ha lanzado este libro que se llama General Schneider, un hombre de honor, un crimen impune. Víctor, gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, quiero partir centrándome en ese 22 de octubre de 1970. Tú tenías 15 años, el menor de 4 hermanos. Además, ¿cómo recuerdas ese día, el momento en que fue asesinado tu padre? El día más triste de mi vida, uno de los días más tristes de mi vida, yo creo, sí, no cabe la menor duda. Yo era alumno de primer año en la escuela militar. Voy a retrotraerme a un día antes. El día anterior, del 21 de octubre, yo había ido a la casa de mi polola, la actual señora, entre paréntesis, yo podría de los 14 años con mi señora. Y porque fue un día miércoles, los cadetes distinguidos teníamos salida los miércoles, así que nos dieron franco, yo estaba de vuelta a la casa de mi polola. Llegué a mi casa a comer y la primera sospecha fue que no habían carabineros seguridad en mi casa, habían siempre 2 carabineros. Los habían retirado. ¿Ya? Mientras yo comía en mi casa, me llamó mi padre, estaba en la casa de unos tíos comiendo, y me dice, quería hablar contigo, no pude estar contigo hoy día porque me invitaron a cenar. ¿Tienes algo? Y le informé a mi papá el tema de que no habían carabineros. Qué raro, me dijo, lo voy a ver. Y ahí corté el teléfono. Al otro día yo tenía, curiosamente y también, me avisan de que tengo que estar contenida de parada en un taller fotográfico en la escuela militar. Así que me fui a vestir de parada. ¿Eh? De gala. Claro, penacho, qué sé yo. Mientras yo estaba buscando la llave de los dormitorios, el asistente de la sargento primero de la compañía le dice, mi primero, acaban de balear a mi general Schneider. Y ahí fue mi desesperación de no saber, la verdad, digamos, fue niño de 15 años. Y llegó automáticamente el comandante de la compañía, me llevó a la oficina del director de la escuela. El director de la escuela obviamente me dijo que estaba herido. Y ahí comienza el calvario. Ahí comienza, sí. Ahí me cambió la vida, esa es la realidad. ¿Y tu papá intuía que iba a ser víctima de un atentado, que algo le podía pasar con esa fricción política que había en el país? Tenía una gran presión, que luego de la presión era hacia las Fuerzas Armadas, en particular hacia el comandante en jefe del Ejército. Efectivamente, por los servicios de inteligencia en ese minuto, se sospechaba, y además por las amenazas que recibíamos. Yo mismo recibía amenazas en mi casa cuando iba los fines de semana. Así que mi padre tenía una cierta sospecha que podía venir un atentado. Él siempre dijo, conmigo no pasan, dijo. Es decir, un cuate jefe que en ese minuto dado no existían los guardaespaldas, los PPI que se llaman. Los autos blindados. Los autos blindados. Nuestros presidentes andaban por las calles, Jorge Alessandri, me acuerdo, andaba por la calle libre sin seguridad alguna, y mi padre andaba con una pistola. Los últimos días, curiosamente, almorzaba con una pistola al cinto y el chofer con otra pistola. Esa era la seguridad en ese minuto. Así que no... Pero sí, efectivamente, él sospechaba que algo podía tener. Víctor, ¿y en qué circunstancias tu papá llega a ser el comandante en jefe del Ejército? Porque uno mira la historia de Chile, la política más grande. Eduardo Frei Montalva en 6 años tuvo 5 comandantes en jefe. O sea, eso de alguna manera es una buena lectura de que no estaban bien las cosas, de que habían demandas laborales, demandas salariales, que le había costado el cargo a varios generales antes, que había habido sublevación del regimiento Tacna y todo aquello. ¿Cuándo asume tu papá y en qué circunstancias? Mira, esto se viene tejiendo hace años, especialmente en el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Ahí comienza, el ejército en particular, pero las Fuerzas Armadas
desde un tiempo a esa parte, ya venían siendo abandonadas, digámoslo así. Logísticamente, en equipamiento, en remuneraciones. Ya se veía venir que acercándose una presión muy importante y las elecciones presidenciales. Mi padre estaba gozando de un mando extraordinario, era comandante en jefe de la 5ª División de Ejército en Punta Arenas, donde entiendo que... Mi zona. Tu zona, sí. Davo. Y bien, llevaba 9, 8 meses y ya le quedaba un año más. Siempre le dijo a mi madre, nos vamos a ir a retiro, próximo año, año 70, y nos vamos a ir a pasear y a descansar. Cuando vino el 21 de octubre, el tagnazo, producto de los sueldos, se levanta el Tacna, encabeza este movimiento un señor que se llama el general Roberto Bió. Nosotros le decimos, yo digo señor, porque después lo que pasa... Sí, después te voy a preguntar por aquello. Y se levanta este caballero con oficiales que recurren, van al Tacna, porque claro, querían demandar, y ahí relevan el mando al comandante en jefe. Mi padre asume la comandancia de jefe el 26 de octubre. Claro, tu papá tenía 55 años cuando asume el mando del ejército. Como tú dices, venía de Punta Arenas, alejado quizás de la coyuntura que vivían otros generales. ¿En qué minuto comienza a configurarse lo que hoy día la historia de Chile conoce como la doctrina Schneider? ¿Eso lo cultivó él a lo largo de toda su carrera militar o es algo que se da en ese año donde él es comandante en jefe, que hoy día además es un ejemplo de rectitud? Cuando uno habla de la doctrina Schneider, habla de una persona correcta, rigurosa, pegada a las leyes, a la Constitución. Se le conoce como la doctrina Schneider. Sin embargo, estamos hablando del año 1970, donde se regía la Constitución desde 1925, en cuya normativa decía de que las Fuerzas Armadas eran no deliberantes y disciplinadas. Mi padre lo que destacó esa doctrina, que no es la doctrina Schneider, después en la difusión periodística, en los medios, salió como doctrina Schneider, no recuerdo qué periodista fue, pero rescata a mi padre la doctrina de las Fuerzas Armadas, que estaba en la Constitución de 1925, y ahí, Davor, te quiero decir algo. Aquí mi padre quedó solo en algún minuto de la vida, solo digo yo, por los superiores que tenían arriba de él. Que era el ministro de Defensa y el el ministro presidente. de Defensa, el presidente. Un comandante en jefe que sale por la prensa hoy día es mal visto, que un comandante en jefe saca a reflejar que nosotros no nos vamos a meter en esto. Eso es deliberación hoy día, claro. Hoy día es deliberación. Y también él salió, porque nadie salió a defender al rol de las Fuerzas Armadas que le tocaba en ese minuto. Le dijo, no, a mí no me corresponde hacer algo. Si la solución es política, no es militar. Ya. Y la doctrina Schneider era seguida por el resto del alto mando, porque allí al parecer comienzan los problemas, que él tenía una mirada sobre qué hacer para que Allende asuma o no asuma, y habían otros que tenían una mirada distinta. No, Davor, ahí yo quiero serte bien claro. Mi padre asume y sus primeras palabras fueron la presidencia en política. Ya. Pero eso era seguido por el resto de los generales. Sobre la presidencia en política. Ya. Y fueron seguidos por el alto mando. Hubo un traidor, que posteriormente podemos verlo. Camilo Valenzuela. Camilo Valenzuela. El único del alto mando. Pero él es el que está involucrado después en el asesinato de tu papá. Davor, incluso lo voy a decir, tú a lo mejor no lo preguntas, en los 2 libros del general Pinochet, él era el comandante en jefe de la 6ª División en ese minuto. Cuando fue a visitar a mi padre y salió y dijo, yo estoy de acuerdo, y en los libros está, dice, yo estoy de acuerdo con el comandante en jefe. Es decir, estoy de acuerdo con esa doctrina. O sea, hubo... Con respetar la Constitución. Era el respeto a la Constitución. Y el rol del general Camilo Valenzuela, de Roberto Bió, que ya estaba retirado luego, luego del tagnazo. Es que ahí está la diferencia. ¿Ellos son los que comienzan a conspirar para mandatar el asesinato de tu padre y desestabilizar a Chile? Ahí está la diferencia, Davor. Unos eran el sector pasivo. Ese sector pasivo es el que más, obviamente, que ya estando pasivo uno puede decir cualquier cosa y no está liberando. Bueno, el general Roberto Bió no estaba deliberando.
Pero estaba complotando, pues. Sí, esa es la historia. Y en alianza con el señor Camilo Valenzuela. Ambos estaban complotando con esto y se mete la CIA también en esto. Entonces, hay dos diferencias. Uno es el sector pasivo y otro que no me cabe duda que también hubieron, que este señor arrastró otros activos oficiales subalternos, no me cabe duda. En la conspiración y en el caso de la muerte de mi padre, mucha gente sabía de esto. Que no estuvo en los autos, que no disparó, pero que supieron, me llaman a una reunión y yo estaba ahí, vio, bueno, así fue. Bueno, y fueron generales connotados que estuvieron ahí, pero no activamente, eso digo yo. Ya, Víctor, ¿y por qué tú sostienes acá en el libro de que en el caso de tu padre no hubo justicia? Hay mucha gente que aparece acá que tú lo ves como involucrados, pero dice que finalmente la justicia en el caso Schneider fue difusa. ¿Por qué? Difusa e injusta y no hubo justicia. Yo creo, Davor, que debe haber muchos casos, pero como como un caso de una autoridad militar, en jefe del ejército. En ejercicio, además. En ejercicio, no se haya aplicado la justicia. Tengo un pequeño torpedito aquí que no lo voy a leer, simplemente lo voy a tratar de resumir. 5 instancias. Primera instancia, del juez militar en junio de 1972, la primera instancia. El caso es por homicidio calificado y grave daño. Es decir, los que disparan, homicidio calificado. Grave daño, porque no dispararon, iban en el auto. El señor Melgoza, presidio perpetuo. Ese fue el que mi papá, cuando va en el auto, se ve que está acorralado y con la pistola, saca la pistola y no alcanza a disparar. Porque Melgoza le dispara primero, cae el arma, le hace caer el arma y lo hiere en el hombro. Bueno, ese señor cae en el pepero. Roberto Vió. El general Roberto Vió, 20 años. Fíjese, y los que estaban fugados, el señor Juan Luis Bulnes, Diego Izquierdo, los 2 hermanos Izquierdo, los que dispararon, se fueron. No le pasó nada ahí. Ya, pero el que más purgó una pena por el asesinato de tu padre, ¿quién fue y cuántos Melgoza. años? ¿Cuántos años? Finalmente Melgoza llegó a los, ahí lo voy a decir, pero llegó a los 3 años, 4 años. Ya. Víctor, ¿y por qué, a tu juicio, más allá de las penas, pues se nos va el tiempo, ¿por qué sí hubo justicia en el caso Prats y no hubo justicia en el caso del asesinato de tu padre? Buena pregunta. Y hay un problema. Yo era oficial de ejército cuando esto se ventiló. Pero yo quiero antes, muy cortito, Davor, terminar diciéndote que después vinieron de las calificaciones, de secuestro con grave daño a secuestro simple. Después de secuestro simple, la Corte Marcial, los que llegaron de vuelta del extranjero después de la fuga, por atenuantes se presentaron el año 78, se presentaron a la justicia y quedaron con pena remitida. ¿Hay la responsabilidad del general Pinochet, el no haber perseguido esto con más fuerza? Yo creo, claro, el gobierno militar. ¿Y por qué no se hizo? El gobierno militar, así como hizo grandes cosas, y yo soy defensor del gobierno militar y pertenecía al gobierno militar, aquí cometió un error, pues. Si se cometió un error, no me diga de a dónde, qué sé yo, pero fue así, lamentablemente. ¿Y en democracia no se pudo reabrir el caso como sí pasó con el caso Prats? Ya quedó, claro, que quedó, ¿cómo se llama? Pasó los 15 años. Amnistiado. Claro, quedaron amnistiados, ya no era. Yo era, fíjese que yo era, Davor, yo era oficial de ejército, mi hermano uno está en el extranjero, el otro, incluso mi hermano mayor trabajaba en este mismo canal. Fue muy difícil, Davor. Eran otras fue muy complicado. Alguien me dijo otra vez, un amigo, ¿por qué no dijiste estas cosas en el momento? Por favor. Víctor, ¿y tú sientes que la historia ha sido justa con tu padre? Porque en tus páginas hay mucho dolor en las páginas de este libro. Tú dices que es un héroe no reconocido, que pese a los homenajes que se le hicieron en el gobierno de la Unidad Popular, Allende hizo los primeros homenajes, inauguró monumentos, hoy día hay escuelas y calles que llevan el nombre de tu padre. Pero ¿por qué sientes que la historia ha sido injusta con su nombre y con su legado? Davor, nos pasa el tema es que nos pasa a todos los grandes héroes
forjadores de nuestra independencia. Lo conversábamos, la gente se olvida de que existió un Bernardo O'Higgins. Pregúntale quién es O'Higgins, quién es Freire. Entonces, menos van a acordar de un general Schneider, que murió en el 70, producto de un atentado de una extrema derecha, que finalmente eso se va tapando y se va olvidando. Mejor no olvidar, no recordar. Para ti, en lo personal, tu padre fue asesinado cuando tenías 15 años. Hoy día tienes 55 años después, 70, 71. 70. ¿Cuánto ha significado para ti crecer con esta historia, marcado por una bala? Davor, muy buena tu pregunta. Yo he caminado, me he hecho mi vida sin rencor. Sin rencor. Aquí tengo un hijo que está al lado mío. Pero habría que preguntar a este hijo. Fíjese que ninguno de mis hijos y mis 11 nietos he inculcado el odio. Yo no voy mirando para atrás, yo miro para adelante. Eso que dicen que sin venganza, sin rencor ni olvido, yo digo, mejor avancemos sin rencor, avancemos hacia adelante. Hay que construir este país, reconstruir hay mucho odio, mucha violencia. ¿Pero no te duele ver en libertad, o en su época ver en libertad a quienes mataron o conspiraron para asesinar a tu padre? Bueno, ¿qué es lo que probablemente le va a pasar a la familia del general Prats? A contar de ahora en que fue liberado José Sara. Probablemente se pueden encontrar con él. Ojalá me estén mirando los que están vivos todavía, pues son viejos de entre 80, algunos murieron. Ojalá que me estén mirando. Porque resulta de que estos caballeros han pagado también en vida. Si no se lo han llevado... ¿En qué sentido? Han sufrido. Mejor no me voy a meter en ese sentido, pero han sufrido. Uno de ellos, por ejemplo, en eso yo quiero ser muy franco. Yo soy cristiano, soy católico, en eso, y vuelvo a repetir, no le deseo el mal a nadie. ¿Ya, pero te has cruzado con ellos? ¿Con algunos de ellos? Porque fueron todos los que conspiraron, de acuerdo a lo que dice el libro. No, pero de repente me puedo cruzar, porque uno de ellos trabajó en el año 80 por ahí en una alta repartición, está en el libro. ¿Ah? El director general de Carabineros, Huerta, que estuvo metido en el caso, retiró los carabineros de mi casa. Fue senador y todo. Claro, fue senador designado. ¿Ah? Bueno, pero nuevamente, yo tengo un amigo y yo con ellos converso. Les dije antes de venir para acá, yo voy a decir lo que siempre he dicho, nada nuevo. Y yo quiero reconciliarme conmigo, mis hijos, mis nietos, nunca hablan de odio. Tengo 3 nietas, las mayores, que me deben estar mirando. Y yo le digo, ellos saben, hablan de René, fíjate. Ya. No hablan de abuelo, de René, porque lo quieren, y hablan de René por las cosas buenas, por los valores, por lo que mi padre inculcó y legó para las nuevas generaciones, no solamente de militares, sino que este país, para poder reconciliarse y mirar hacia el frente, con valores. Víctor Schneider Arce, muchas gracias por estar aquí esta noche. Felicitaciones por el libro, que cuenta muchas historias de la época y bueno, todo lo que ha sido el calvario para las familias está en todas las librerías ya. General Schneider, un hombre de honor y un crimen impune. Gracias por estar acá en Vía Pública. Sí, está también en todas las Antárticas, Vía Antártica y Busca Libre. Muchas gracias por estar acá. Bien, gracias, Davor. Y nosotros vamos a la pausa, enseguida estamos de vuelta con más aquí en Vía Pública, en Canal 24 Horas.